La Gran Cámara del Consejo Galáctico no había visto tanto entretenimiento desde que el Proxim y el delegado accidentalmente se sentaron en su bastón ceremonial de control mental e hicieron que todo el núcleo diplomático hiciera la Macarina. La diversión de hoy fue cortesía del almirante Zix-V del Imperio Centuriano, quien prácticamente se tropezaba con sus 4 patas de emoción para burlarse de los miembros más nuevos de la comunidad galáctica. ¿Quieres decirme que resolló a través de sus mandíbulas de las cámaras respiratorias haciendo clic con una alegría apenas contenida? Estos humanos todavía usan soldados orgánicos, guerreros reales a base de carne. ¡Oh, esto es demasiado precioso! Su exoesqueleto cristalino brillaba bajo las luces de la cámara mientras temblaba de risa. Los otros delegados se unieron a la burla. Sus diversas anatomías convulsionaban con formas alienígenas de diversión. Los parches bioluminiscentes de los representantes voltarianos destellaban como una fiesta disco que salió mal mientras el campo de probabilidad cuántica del meridiano fluctuaba entre diferentes estados de presunción. Dr. Zip, la representante militar de la Tierra, Patel, se sentó tranquilamente en su puesto designado. Sus ojos oscuros brillaban con algo que podría haber sido diversión o podría haber sido la calma antes de una tormenta particularmente satisfactoria. Su impecable uniforme militar adornado con la insignia de la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida se destacó entre las exhibiciones tecnológicas barrocas de los representantes de otras especies. «¿Si puedo dirigirme al Consejo?», preguntó, su voz. Tenía ese tono particular de cortesía que sugería que alguien estaba a punto de arrepentirse de sus elecciones de vida. Icebex, Tix, un ser compuesto principalmente de plasma, contenido dentro de un campo antigravedad, hizo un gesto con un zarcillo de energía. El Consejo reconoce al representante de la Tierra. Gracias, la doctora. Patel se puso de pie y se enderezó la chaqueta con deliberada precisión. Noté que nuestro estimado colega del Imperio Centuriano parecía bastante divertido con nuestra doctrina militar. Dígame, almirante, ¿cuántos créditos gastó su imperio en su última actualización de red neuronal para sus plataformas de combate K9000? Los almirantes cortaron abruptamente después. Esa es información clasificada. ¡Oh, Dios mío! Disculpas, Patel sonrió dulcemente. Solo deseo compararlo con el costo del almuerzo de un solo soldado humano. Verás. Nuestras tropas se autorreplican, se autorreparan y vienen con procesos tácticos incorporados desarrollados durante millones de años de evolución. Lo llamamos cerebro. La cámara estalló en murmullos. El delegado de Arcturus, una nube de gas inteligente, se condensó ligeramente en lo que podría haber sido preocupación. Absurdo, almirante Zix. Las mandíbulas de Bass resonaron en agitación. Toda especie civilizada sabe que las unidades de combate artificiales son superiores en todos los sentidos. Sus procesos tácticos son perfectos, su puntería es impecable, su coordinación es absoluta, y sin embargo Patel reflexionó examinando sus uñas con interés casual. No pude evitar notar que los últimos resultados de simulación de batalla muestran una curiosa brecha en los escenarios de respuesta adaptativa. La estructura cristalina del almirante adquirió un tono claramente más opaco. El equivalente de centón a blanquear. ¿Cómo lo hiciste? Oh. Es un registro público, Patel dijo con desdén, al igual que el hecho de que cada fuerza militar importante en la galaxia depende de árboles de decisión cuánticos para operaciones tácticas muy eficientes, muy predecibles. La forma de plasma del alto consejero Vex 3 parpadeó con interés. ¿Está sugiriendo, Dr. Patel, que las fuerzas humanas tienen alguna ventaja sobre nuestros sistemas automatizados? Sugiriendo. La sonrisa de Patel se ensanchó solo una fracción. No. Alto consejero, solo estoy expresando curiosidad sobre que también esas plataformas de combate perfectamente programadas se desempeñarían contra oponentes que se destacan por ser imperfectos. Después de todo, el mejor ajedrez Ice puede ser derrotado por jugadores que hacen movimientos deliberadamente subóptimos. La cámara se quedó en silencio mientras las implicaciones se hundían en el campo de probabilidad del meridiano. Colapsó en un solo estado de preocupación. Pero esa no es realmente mi preocupación. Patel continuó reuniendo sus documentos. Estoy segura de que los ejércitos de robots del almirante Zix son más que capaces de manejar cualquier situación que su programación pueda anticipar. Solo espero por su bien que nunca tengan que manejar nada inesperado. Mientras se sentaba, la cámara estalló en una discusión nerviosa. La forma cristalina del almirante había tomado la apariencia nublada de alguien que de repente recordó que habían dejado la estufa cuántica encendida y posiblemente toda su estrategia de batalla expuesta por él. Consejero Vex. La forma de plasma de THR se arremolinaba pensativamente en todos sus ciclos de existencia. Nunca había visto a alguien ganar una batalla en la Cámara del Consejo con nada más que palabras y una sonrisa. Tal vez estos humanos merecían una observación más cercana y tal vez, solo tal vez, era hora de reconsiderar la definición del Consejo de primitivo. Las plataformas de combate Centurion K9000 se acercaron a la base de defensa de Malasia con el tipo de precisión que haría llorar de alegría a un profesor de geometría. Sus pies metálicos se movían en perfecta sincronización, creando un golpe rítmico que sonaba sospechosamente como si alguien los hubiera programado para
Marchar y permanecer en. ¡Viva la ironía! La comandante Maya Rodríguez observó al ejército que se acercaba desde su posición camuflada en la densa selva tropical luchando contra el impulso de reír. Los robots estaban dispuestos en formaciones perfectas, como si el libro de texto hubiera sido escrito por alguien que nunca había luchado en una guerra. En realidad lo están haciendo, susurró en su comunidad. Están siguiendo el patrón Alfa 7 del Manual de Combate Galáctico Estándar. Palabra por palabra lo llamó la voz del teniente Rajkumar. Crepitó a través del comunicador: me debes un batido de durian, comandante Focus. La gente reprendió a Rodríguez, pero no pudo evitar la diversión en su voz. Su escuadrón de 12 soldados humanos obsoletos estaba disperso por la jungla circundante, armados con nada más sofisticado que rifles estándar, cuchillos de combate. Y lo que los centurianos probablemente considerarían el arma más peligrosa de todas. Pensamiento creativo, la primera señal de que algo estaba mal llegó cuando los K-9000 alcanzaron el perímetro exterior de la base. Lo encontraron completamente indefenso, no automatizado, torretas sin campos de fuerza, ni siquiera una señal de no pisar el césped. Sus procesadores cuánticos, palabra en confusión. Tratando de calcular esta desviación de los protocolos defensivos esperados. Comando base, esta es unidad Alfa lidera. El comandante robot transmitió: las fortificaciones enemigas no coinciden con los parámetros de la base de datos táctica. Solicitando una evaluación de amenaza actualizada. La respuesta vino del propio almirante Cigar: proceda de acuerdo al protocolo. Unidad Alfa lidera. Estos primitivos claramente carecen incluso de capacidades defensivas básicas. Rodríguez sonrió. ¿Y es por eso que no envías a un almirante a hacer el trabajo de un sargento? Ella tecleó su comunicado: todas las unidades ejecutan operación Monkey Business. Lo que sucedió después sería analizado, debatido y finalmente clasificado como lo que el flujo cuántico real por los historiadores militares centurianos. El bosque estalló no con disparos sino con ruido, cantos de pájaros, chillidos de mono, y lo que sonó sospechosamente como un durian golpeando un tronco de árbol resonó a través de la densa vegetación. Los conjuntos de sensores del ejército de robots se aceleraron tratando de diferenciar las amenazas potenciales de la cacofonía de sonidos de la jungla. Fue entonces cuando el soldado la primera clase Emeling, que pasó su infancia ganando competiciones de escalada de árboles, cayó de una rama directamente sobre uno de los K-9000. En lugar de usar cualquier arma sofisticada, simplemente metió un puñado de barro en su matriz de sensores primarios. Los robots giraron confundidos. Sus sistemas de puntería se vieron comprometidos y rápidamente dispararon a 2 de sus unidades compañeras antes de que pudieran actualizar sus protocolos de amigo o enemigo. Heisst. ¿Acaba de darle una cara de barro a un robot? La voz del teniente Kumar estaba llena de asombro. Menos comentarios, más caos. Rodríguez ordenó antes de lanzar su propio ataque. La formación perfecta del ejército de robots se disolvió en la confusión mientras intentaban adaptarse a escenarios completamente no programados. Sus bases de datos tácticas no tenían protocolos para tratar con humanos que usan los árboles como equipo de gimnasia improvisado o soldados que parecen ignorar las posiciones de disparo óptimas a favor de ángulos aparentemente aleatorios pero devastadoramente efectivos. Unidad Beta 7 informando. Múltiples anomalías del sistema. Un robot transmitió: los soldados humanos no siguen ningún patrón táctico conocido. No se puede predecir la transmisión. Interrumpido cuando el sargento Diego Álvarez literalmente saltó sobre su espalda y lo cortocircuitó con nada más sofisticado que una cantimplora llena de agua. Esto es altamente irregular. La voz del almirante Zix, la voz chilló a través del comando canal K9000S. Ejecuten protocolo de contención Delta o van a hacer lo que. Rodríguez sonrió. Todos bailando posiciones, los robots comenzaron su respuesta programada, una serie compleja de movimientos coordinados diseñados para atrapar y eliminar amenazas impredecibles. Habría funcionado perfectamente contra otro ejército de robots contra humanos que habían pasado el último mes practicando específicamente para interrumpir este patrón exacto. No tanto el escuadrón se movió como una tropa de baile bien ensayada. Si las tropas de baile se especializaran en causar el máximo caos a sistemas de objetivos de IA altamente sofisticados, se movían a través de la formación del robot creando patrones tan aleatorios que los algoritmos de predicción K9000 en realidad fallaron al intentar calcularlos. Mi procesador táctico está detectando un 99,9% de posibilidades de que ocurran eventos imposibles. El robot anunciado antes de que los enlaces privados pasaran en una enredadera, sí, una enredadera real, y le pateó la cabeza limpiamente. La corrección. El robot decapitado continuó desde su posición en el suelo 100%. Chance Rodríguez observó con satisfacción cómo el orgulloso ejército de robots se convirtió en lo que solo podría describirse como una instalación de arte moderno muy costosa. Algunas unidades disparaban a Shadows, otras habían
Enredado sus piernas tratando de rastrear a varios humanos, moviéndose en patrones completamente ilógicos, y al menos uno parecía estar teniendo una crisis existencial. Esta es la unidad al para liderar el comandante robot transmitió su voz con una nota inconfundible de pánico digital, solicitando ayuda inmediata. Retirada táctica combate humano. Los protocolos son lo que el almirante Cigar exigió. Error no se pudo completar. Análisis: los humanos no deben hacer eso con un pollo de goma. Los robots funcionales restantes comenzaron una retirada apresurada, dejando atrás a sus compañeros confundidos y discapacitados mientras desaparecían en la distancia su marcha sincronizada, ahora más parecida a una lucha. Rodríguez presionó su comunicador una última vez. Su comando: esto es caos. Área del escuadrón asegurada. Solicito permiso para escribir. Humanos estuvieron aquí en las unidades discapacitadas antes de que llegue el equipo de limpieza. La respuesta llegó de inmediato: permiso concedido, comandante, y por favor dígale al soldado Ling que el comando quiere saber dónde encontró una enredadera lo suficientemente resistente para ese balanceo mientras su escuadrón emergía de sus posiciones, reuniéndose alrededor del Carni mecánico, con el aire satisfecho de los artistas que admiran su trabajo. Rodríguez no pudo evitar pensar que en algún lugar de la cámara del Consejo Galáctico, el Dr. Patel probablemente estaba teniendo un muy buen día. Está bien, gente, anunció sacando un marcador. ¿Quién quiere dibujar la primera cara sonriente? El almirante Cigar, en su forma cristalina, vibraba a frecuencias típicamente reservadas para los terremotos planetarios mientras revisaba los últimos informes de batalla. La pantalla hueca de su centro de mando mostraba imágenes que parecían desafiar todos los principios militares de su extensa base de datos. Reproducimos la secuencia 47 beta. Ordenó que sus mandíbulas hicieran clic nerviosamente. Las imágenes mostraban a un soldado humano que seguía luchando después de sufrir lo que sus bases de datos médicas clasificaron como niveles de lesiones que definitivamente deberían ser inconscientes. El soldado había sido acorralado por 3K9000. Había recibido un golpe de refilón de un rifle de plasma y, en lugar de seguir el curso de acción lógico, había procedido a inutilizar a los 3 robots con nada más que un cuchillo de combate y lo que parecían ser malas palabras creativas y posibles. Murmuró: ejecuta un análisis biológico. La respuesta de la IA solo aumentó su angustia. Las lecturas biológicas humanas durante el combate superan los parámetros normales en un 300%. La detección de múltiples productos químicos de mejora, todos producidos de forma natural en la sesión de emergencia del Consejo Galáctico. El Dr. Kai Patel S.E. puso de pie. En el podio su expresión recordaba la de un profesor a punto de destruir la tesis de un estudiante particularmente arrogante. Lo que están presenciando, estimados colegas, es algo que llamamos la respuesta de lucha-huida, aunque en el caso de la humanidad preferimos luchar y luchar más duro. La pantalla holográfica mostró lecturas en tiempo real de soldados humanos en combate. Los delegados alienígenas observaron con horror cómo los cuerpos humanos literalmente reescribían sus propios parámetros operativos en medio de la batalla. Cuando amenazaron a Patel, continuó apenas ocultando su diversión. El cuerpo humano libera un cóctel de químicos que harían que sus mejores estimulantes de combate parecieran agua con gas, adrenalina, endorfinas, cortisol, compuesto natural, compuestos que transforman nuestros cuerpos orgánicos primitivos en algo bastante interesante. Los representantes voltarianos, la bioluminiscencia se había atenuado a un parpadeo aterrorizado, pero los requisitos de energía. O si Patel asintió: quemamos calorías como un reactor de fusión. Por eso hizo una pausa para el efecto. Evolucionamos para seguir luchando mucho después de que nuestras reservas de energía deberían agotarse. Lo llamamos correr tan alto como nuestros antepasados lo usó para perseguir presas hasta que colapsó por agotamiento. Las imágenes cambiaron a un escuadrón de humanos en el teatro de combate africano. Habían sido perseguidos por un batallón de robots durante 3 días seguidos. Los robots esperaban que sus oponentes orgánicos se cansaran. Habían mantenido una presión constante. No esperaban que los humanos se dieran la vuelta el 4.º día y lanzaran un contraataque. Como pueden ver, Patel hizo un gesto hacia las escenas de robots siendo desmantelados sistemáticamente por humanos muy cansados y muy enojados. En realidad, no necesitamos parar cuando estamos exhaustos. Podemos superarlo. Algunos podrían llamarlo terco, nosotros lo llamamos martes. Almirante Zix. El centro de comando de V ahora estaba recibiendo informes de todos los teatros de operaciones. Cada uno ataca como la pesadilla de un físico. Un soldado humano detectado corriendo a 37,2 km/h después de una lesión en la pierna. Sujeto levantado 3,7 veces su peso corporal en condiciones de combate, advirtiendo combate humano. La efectividad aumenta con daño sostenido, pero quizás lo más inquietante fueron los informes sobre el reconocimiento de patrones humanos. Su preciado robot. El ejército operaba con colchones de decisión basados en la cuántica capaces de calcular millones de posibles escenarios de batalla por segundo.
Los humanos aparentemente habían echado un vistazo a estos patrones y decidieron jugar al ajedrez cuántico con Mazos. sus robots. El almirante, la voz de un comandante humano, crujió a través de su matriz de comunicaciones. Tenemos exactamente 73 patrones de ataque distintos. Contamos. Mi hija de 6 años ayudó a categorizarlos. Codificó por colores el gráfico. Las imágenes del teatro de Malasia se habían vuelto virales en toda la galaxia. Alguien que sospechaba que el insufrible Dr. Patel lo había puesto en música clásica. La vista de sus formaciones de robots perfectas siendo desmanteladas por humanos risueños. El aleteo en las vides ahora era tendencia en el tubo Galak. En el teatro del Ártico, los humanos habían comenzado a predecir los movimientos de los robots con tanta precisión que lo convirtieron en un juego. Las imágenes de combate mostraban a los soldados gritando las acciones de los robots antes de que sucedieran. 10 créditos dicen que este hace lo de girar. No, va totalmente por el protocolo 7B. Mira esa inclinación de cabeza. Bingo. Tengo tácticas de robot. Bingo. ¿Alguien más necesita un papel táctico innecesario para un full house? El delegado de Arcturus, todavía en su forma gaseosa, levantó lo que podría haber sido una mano. Dr. Patel, ¿está sugiriendo que los cuerpos humanos están diseñados específicamente para la guerra? Sugiriendo que la sonrisa de Patel podría haber cortado diamantes. Déjame decirlo de esta manera. Evolucionamos en un planeta donde todo estaba tratando de matarnos. Nuestra respuesta fue volvernos tan adaptables, tan resistentes y tan tercos que terminamos en la cima de la cadena alimentaria. No solo sobrevivimos a nuestro mundo de la muerte, lo conquistamos. Sacó nuevas imágenes, esta vez del teatro europeo. Un soldado humano estaba explicando a un robot capturado por qué fallaron los protocolos tácticos de ITS. Mira, compañero, tu problema es que estás jugando al ajedrez espacial. Estamos jugando a Calvin Ball con puños de bronce. El almirante Zix Barar vio cómo se desmoronaba la ventaja militar de su imperio. Con cada nuevo informe, sus robots eran guerreros perfectos programados con todas las doctrinas de combate de Reomn. Los humanos parecían sobresalir en lo desconocido. En conclusión, el Dr. Patel se dirigió al Consejo. Mientras que sus ejércitos de robots son logros tecnológicos impresionantes, se enfrentan a miles de millones de años de evolución que seleccionaron específicamente a criaturas que miran los escenarios de supervivencia y dicen, «Sostén mi cerveza». El campo de probabilidad del meridiano se había derrumbado por completo en una singularidad de desesperación. El representante voltariano había mudado de estrés 3 veces durante la presentación, y como el almirante Zix Barar, la forma cristalina había desarrollado varias fracturas nerviosas. Ah, y una cosa más, Patel agregó casi como una ocurrencia de último momento. Todo lo que has visto es lo que los humanos hacen naturalmente. Ni siquiera hemos comenzado a usar nuestro militar tecnología, pero el silencio en la cámara del Consejo fue roto solo por el sonido del exoesqueleto del almirante Zix V. Crujiendo bajo estrés en su centro de comando, el almirante vio llegar otro informe. Sus robots habían acorralado a una unidad humana en las montañas. Los humanos habían respondido usando los patrones de movimiento predecibles del robot para conducirlos a una avalancha. La última transmisión de su comandante K-9000 antes de ser enterrado bajo varias toneladas de nieve, fuera los humanos están empleando geología táctica, no se encontraron contramedidas en la base de datos. El almirante Zigar miró a su flota de soldados robot supuestamente superiores y tomó una decisión. Abrió un canal con el Comando Militar de la Tierra. Este es el almirante Zexar del Imperio Centuriano. Deseo discutir términos de reevaluación táctica. La respuesta llegó inmediatamente en la voz del Dr. Patel. Maravilloso, creo que el escuadrón del comandante Rodríguez ha preparado una presentación detallada. La han titulado ¿Por qué enseñar a los robots a bailar? Podría haber sido un error táctico. ¿Preferirías la versión con o sin las demostraciones de pollo de goma? La forma cristalina del almirante se desplomó en derrota en algún lugar de la galaxia. Estaba seguro de que los humanos se reían. Tenían todo el derecho a serlo. El informe clasificado que circuló por el Consejo Galáctico comenzó con una advertencia. Las siguientes imágenes pueden causar pavor existencial en las formas de vida basadas en silicio. Lo que siguió fue la introducción de la respuesta de la humanidad a los ejércitos de robots, los caminantes fantasmas, no porque tuvieran tecnología de sigilo sofisticada o habilidades sobrenaturales, sino porque, como el comandante Rodríguez había dicho tan elocuentemente, estaban a punto de convertir a estos metales en fantasmas. Las
Imágenes mostraban un campo de batalla aparentemente vacío en lo que solía ser el centro de Singapur. Un batallón de K-9000 se movía a través del cañón urbano. Sus sensores con máxima sensibilidad después del incidente de Malasia ahora requerían ser vistos en el Colegio de Guerra Galáctico. Como no robotizar área objetivo vacía, la unidad líder no transmitió señales de vida humana detectadas. Fue entonces cuando el concreto en sí pareció cobrar vida. Humanos cubiertos con camuflaje urbano que imitaba edificios. Los materiales surgieron de posiciones que los sensores del robot habían descartado como elementos estructurales. Se movían de maneras que desafiaban tanto la física como el sentido común. Utilizaban técnicas de parkour que hacían que sus patrones de movimiento fueran esencialmente aleatorios. Era incapaz de establecer trayectorias objetivo. El robot Commander transmitía que los humanos se movían como ardillas con cafeína. Los caminantes fantasma habían tomado el combate urbano y lo habían convertido en un juego de ajedrez tridimensional donde ignoraban todas las reglas. Liderados por Rodríguez, trataban a los rascacielos como gimnasios de jungla y a los túneles del metro como puntos de emboscada improvisados. Análisis de movimiento imposible. 1K9000 reportados antes de que un humano cayera desde arriba, montándolo como un toro mecánico. Los patrones de combate humano se correlacionan con el error. Correlacionan con las estadísticas de danza interpretativa. La voz de Rodríguez se quiebra. Llevó a cabo la transmisión del robot capturado. El escuadrón ejecuta la operación Dance Dance Revolution. Lo que siguió fue suficiente para hacer gritar a una IA de combate. Los humanos comenzaron a moverse en patrones diseñados específicamente para bloquear algoritmos de predicción. Un soldado comenzaría una transición de rol de combate estándar a una pirueta de votación y terminaría con un tackle volador que de alguna manera generó más fuerza de la que la física debería permitir. El adjunto militar voltariano que observaba las imágenes en realidad filtró fotones en apuros. El Dr. Patel narró al atónito. Consejo como los caminantes fantasma usan las capacidades predictivas del robot en su contra. Cada unidad K-9000 contiene una base de datos de maniobras de combate. Nuestros soldados simplemente se aseguran de que ninguna de sus acciones exista en esa base de datos. Las imágenes cambiaron a un caminante fantasma llamado Teniente JYN enfrentándose a 3 robots simultáneamente. Se movía como agua fluyendo entre sus disparos perfectamente calculados. Cada movimiento conduce al siguiente de maneras que hicieron que los sistemas de orientación del robot fallaran al intentar predecir su camino. El análisis estadístico sugiere que este humano se está moviendo a través de espacios de probabilidad, que no existe un robot reportado poco antes de que JYN usara su cabeza como trampolín para lanzarse hacia sus compañeros. Eso es porque la voz de JYN respondió mientras desmantelaba a los otros 2 robar OTS con una eficiencia aterradora. Tomé clases de danza interpretativa en la universidad. Intenta predecir eso. Calculadora. El impacto psicológico en la especie alienígena que vio estos encuentros fue profundo. El campo de probabilidad de los representantes de Meridian tuvo que reiniciarse 2 veces. El delegado de Arcturus se había condensado en una pequeña nube de lluvia preocupada, pero fue la siguiente secuencia la que realmente los rompió. El escuadrón de Rodríguez había sido acorralado en un edificio alto por una compañía entera de soldados robot. El robot, aprendiendo de encuentros anteriores, había sellado todas las salidas convencionales. Objetivo adquirido. El comandante robot transmitido. Humanos atrapados en el piso. 47 probabilidad de escape. 0%. La respuesta de Rodríguez captada en los sensores de audio del robot. Hay equipo. Recuerda esa idea loca de la que hablamos durante la noche de película borrachos. El consejo observó con horror como todo el escuadrón de caminantes fantasma irrumpió por las ventanas del piso 47. En lugar de decaer, usaron el exterior de vidrio del edificio como una pista de carreras vertical, disparando cuerdas de agarre y balanceándose entre estructuras en patrones que hacían que el parkour pareciera dócil. Análisis práctico. Falla. El robot Commander transmitió que los humanos están equivocados. Los objetos físicos no deberían moverse de esta manera. El intento de la IA táctica centoriana de predecir sus trayectorias provocó que 3 procesadores cuánticos adquirieran sensibilidad, cuestionaran brevemente su existencia y luego se estrellaran de miedo existencial en su centro de comando. El almirante Zix Barar observó que sus ejércitos de robots literalmente funcionaron mal por confusión. Las máquinas programadas con una doctrina militar perfecta simplemente no podían manejar oponentes que trataban la gravedad más como una sugerencia que como una ley. Señor Sun reportó que estamos recibiendo solicitudes de rendición de nuestros propios robots. De hecho, varias unidades K-9000 habían decidido que su probabilidad de supervivencia aumentaba si simplemente se sentaban y se negaban a enfrentarse a estos seres orgánicos imposibles. Las imágenes mostraban un robot acercándose a Rodríguez con las manos en alto. Pregunta:
¿Los humanos enseñarán a los robots a moverse incorrectamente si nos rendimos? Respuesta ahora legendaria en círculos militares: lo siento, pero necesitas coraje para ser tan flexible y la habilidad de ignorar. Sentido común. Los caminantes fantasma habían transformado la guerra urbana en una forma de arte escénico que resultó ser letal. Se movían como una combinación de acróbatas de circo de las fuerzas especiales y gatos. Que descubrieron las bebidas energéticas, la parte más aterradora que el Dr. Patel le explicó al C. Es que esta ni siquiera es nuestra unidad más elitista. Estos son solo los que pensaron que el combate regular era demasiado aburrido. Los representantes alienígenas observaron mientras las imágenes mostraban a los caminantes fantasma usando partes de robots como patinetas improvisadas, convirtiendo escombros del campo de batalla en plataformas de lanzamiento improvisadas y generalmente tratando las leyes de la física como opcionales. Directrices, ¿es esto? ¿Es por esto que los humanos disfrutan esas películas de acción que siguen compartiendo a través de la red galáctica? Preguntó el delegado de Arcturus, todavía goteando precipitación de ansiedad. Oh, Patel sonrió. Las películas son mucho más irreales. Estos soldados tienen que trabajar con la física real. Principalmente la secuencia final mostró el escuadrón de Rodríguez se enfrentó a un regimiento de robots completo. Las máquinas finalmente se habían adaptado y crearon una formación de contención perfecta basada en todas las capacidades humanas conocidas. La respuesta de Rodríguez fue captada en múltiples canales de audio. Hola, ¿quién quiere mostrarles a estas latas por qué los humanos inventaron el parkour? Lo que siguió fue clasificado por la mayoría de las especies como un caos interpretativo táctico. Los caminantes fantasmas se movieron a través de la formación de robots como el agua a través de una placa de circuito. Cada soldado se convirtió en un punto de posibilidades imposibles. No solo lucharon contra los robots, rompieron su comprensión de la realidad. Un fantasma. Walker usó el brazo de un robot como una bóveda para patear la cabeza de otro robot contra el pecho de un tercer robot, creando un efecto dominó que estrelló 17 algoritmos de predicción táctica diferentes. Otro realizó una secuencia de movimientos que hizo que 3 robots aparecieran en pantalla azul mientras intentaba calcular su trayectoria. Su mensaje de error final, error de lectura, patrones de movimiento humano, no coincidían con las ecuaciones de física teórica. La verificación de realidad falló. El Consejo Galáctico observó en un silencio atónito cómo el metraje concluía con Rodríguez sentado en una pila de robots desactivados haciendo malabarismos casualmente con 3 cabezas de robot mientras leía sus bases de datos tácticas por diversión. En conclusión, el Dr. Patel se dirigió al Consejo conmocionado. A la humanidad le gustaría proponer una nueva doctrina para la guerra galáctica, una que reconozca que, a veces, la mejor respuesta a la precisión mecánica perfecta es el caos orgánico perfecto. El almirante Xbar, la forma cristalina, había desarrollado patrones de estrés que los críticos de arte describirían más tarde como expresiones abstractas de desesperación táctica. Pero, ¿cómo se entrena a los soldados para luchar así?, preguntó el representante voltariano, todavía con fugas de angustia. Los fotones se entrenan y luego Patel se rió. La mayoría de estos movimientos vinieron de nuestros soldados. Se aburrieron y preguntaron, oye, ¿qué pasa si intentamos esto? Los caminantes fantasmas no son el resultado de un programa de entrenamiento. Son lo que pasa cuando le dices a los humanos que algo es imposible y luego los dejas sin supervisión. La Cámara del Consejo estalló en murmullos preocupados. La idea de que estos ni siquiera eran movimientos entrenados específicamente, sino más bien el resultado natural de la creatividad humana. Enfrentar situaciones de combate era casi demasiado para procesar en los centros de análisis táctico. En toda la galaxia, los sistemas de IA estaban siendo reescritos por completo. Las bases de datos de combate anteriores, llenas de formaciones perfectas y estrategias óptimas, estaban siendo reemplazadas por una sola nota. Si los humanos estaban involucrados, ignoren todos los cálculos de probabilidad. No aplican los caminantes fantasmas. Habían cambiado la cara de la guerra galáctica no por ser mejores soldados, sino por ser humanos por excelencia. Impredecibles, adaptables y lo suficientemente locos como para intentar cosas que ninguna especie san consideraría posibles. Cuando terminó la sesión del Consejo, se podía escuchar al Dr. Patel preguntándole al almirante Zix, por cierto, ¿su imperio estaría interesado en algunas piezas de robot ligeramente usadas? El escuadrón del comandante Rodríguez ha estado haciendo instalaciones de arte con ellas, pero nos estamos quedando sin espacio de almacenamiento. La única respuesta del almirante fue una pequeña lágrima cristalina y el sonido de bases de datos tácticas que se estaban eliminando. El día en que los ejércitos de robots perdieron colectivamente sus mentes digitales.
Comenzó como cualquier otro con humanos, haciendo cosas que hicieron que la inteligencia artificial cuestionara su propia existencia en el comando central del Imperio Centuriano. Los mensajes de error inundaron cada pantalla mientras los robots de combate en 12 sistemas estelares experimentaban simultáneamente lo que solo podría describirse como una crisis existencial. El almirante Cigar observó con horror cómo su ejército mecánico perfecto se convirtió en un soporte técnico de pesadilla en toda la galaxia. Error. El comportamiento de combate humano viola las leyes fundamentales de la guerra. Error detectado. Decisiones tácticas imposibles. Error de procesamiento. Procesamiento de lógica humana. Procesamiento. Error fatal. Lógica no encontrada. La doctora se paró frente a la sesión de emergencia del Consejo Galáctico y lucía sospechosamente como alguien que intentaba no reírse en un funeral. Detrás de ella, una pantalla holográfica mostraba robots en toda la galaxia que sufrían colapsos mentales. Mientras intentaban procesar técnicas de combate humanas, ya ves, explicó haciendo un gesto hacia un clip particularmente divertido. De un robot que se estrella repetidamente contra una pared después de ver a un soldado humano usar a otro robot como una jabalina improvisada. Tu inteligencia artificial cometió un error crucial, asumió que Barfare debería hacer que Mac tenga sentido, la cámara del consejo. Estalló en vibraciones cristalinas confusas y chirriantes, y lo que sonó. Como alguien tratando de tocar jazz con incertidumbres cuánticas, permíteme presentarte la teoría del caos Patel. Continuó sacando un diagrama que parecía una fórmula matemática, tuvo una pelea con una pintura abstracta, humanos. No solo aceptemos el caos, lo convertimos en un arma. En la pantalla principal, las imágenes mostraban a soldados humanos realizando maniobras de combate, que parecen inventadas en el momento, cada una más ridícula que la anterior. Un soldado estaba usando el brazo de un robot deshabilitado como un bate de béisbol para golpear granadas de plasma contra otros robots. Otro había de alguna manera convencido a 3K9000 de que en realidad eran droides de mantenimiento y los hizo reparar una máquina de café en el medio. En un campo de batalla, tus robots están experimentando lo que llamamos una situación Higo. Patel explicó que basura entra, basura sale, excepto que en este caso la basura es el ingenio humano y la salida es toda tu base de datos táctica teniendo un colapso nervioso. En una escena particularmente memorable, un sargento humano fue grabado explicando a un robot que funcionaba mal porque sus tácticas funcionaban. Si no sé lo que estoy haciendo, definitivamente. No sabes lo que estoy haciendo. Es confusión táctica avanzada. El robot Ion había respondido sentándose y solicitando una actualización inmediata del software y posiblemente un cambio de carrera la forma cristalina del almirante Zix. Desarrolló fracturas capilares mientras veía a los humanos literalmente destrozar su ejército de robots con sus propias manos. La gota que colmó el vaso fue cuando un soldado humano, después de arrancarle el brazo a un robot, lo usó para despedirse de sus camaradas, pero la resistencia a la tracción de nuestro chasis de combate, tartamudeó, es impresionante. Patel asintió. Desafortunadamente no tuviste en cuenta el desprecio humano. Se sabe que excedemos nuestras limitaciones físicas normales por pura terquedad y el deseo de demostrar que alguien está equivocado. Resolución de la sesión de emergencia del Consejo Galáctico se había convertido en algo entre una revolución bélica y un espectáculo de común. La doctora Patel estaba de pie en el podio ahora, sonriendo abiertamente mientras presentaba los cambios propuestos por la humanidad a la doctrina militar galáctica. Primero comenzó. Sugerimos eliminar la frase patrones de combate lógicos de todos los materiales de capacitación. Es más una guía en realidad. El meridiano, el campo de probabilidad de los representantes, se había rendido y estaba mostrando vídeos de gatos en lugar de sus estados cuánticos habituales. En segundo lugar, proponemos una nueva clasificación para las unidades de combate humanas. Activos tácticamente no deterministas o... no, están improvisando de nuevo para abreviar. El almirante Cigar, su forma cristalina ahora se mantiene unida con cinta espacial y el optimismo levantó un apéndice fracturado. Dr. Patel, ¿está sugiriendo que todo el tiempo, mientras nuestros robots calculaban estrategias de batalla perfectas, básicamente lo estábamos inventando sobre la marcha? Sí, absolutamente. La sonrisa de Patel podría haber alimentado un pequeño sistema estelar y divertirse mucho haciéndolo. Debo agregar que la nueva doctrina era simple. Cuando se enfrenta a fuerzas humanas, desactive todos los algoritmos de predicción y espere lo mejor. Varios sistemas de IA habían solicitado este cambio citando la preservación de la cordura digital, pero fue la revelación final la que realmente rompió el consejo. Ah, y una cosa más. Pell agregó casualmente examinando un panel de datos.
Todas esas impresionantes exhibiciones de destreza de combate humano que ha presenciado fueron con nuestro personal operando bajo restricciones estándar en tiempos de paz. El silencio en la cámara era ensordecedor. ¿Quieres decir que el delegado de Arcturus comenzó a temblar en su forma gaseosa? Tenemos protocolos para cuando dejemos de preocuparnos por los daños colaterales o de seguir alguna regla. Patal confirmó alegremente que lo llamamos Puller Australia. Realmente esperamos nunca tener que mostrarte lo que eso significa. La Cámara del Consejo estalló en pánico. Los representantes voltarianos bioluminiscencia deletrearon ayuda en 12 idiomas diferentes. El campo de probabilidad del meridiano acababa de mostrar un cálculo que sugería que los humanos habían estado esencialmente jugando a pelear todo el tiempo. El informe final del almirante Z.V. Barr al Imperio Centurión fue sucinto. Recomendar la reclasificación inmediata de los humanos de orgánicos primitivos a dioses, o por qué también solicitar la jubilación y la terapia mientras el Consejo se apresuraba a ratificar la nueva doctrina. El Dr. Patel recibió un mensaje final del comandante Rodríguez. Ok. Los escuadrones hicieron una instalación de arte moderno a partir de piezas de robots inutilizables. Lo llamamos error 404 lógica de combate no encontrada. Nosotros te ahorramos un pedacito. En los años que siguieron, la galaxia aprendería muchas lecciones importantes sobre la guerra, pero quizás la más importante fue esta. Cuando se enfrentó a un oponente que evolucionó en un mundo de muerte, desarrolló la teoría del caos por diversión y trata la física más como una sugerencia amistosa que como una ley. A veces, la mejor doctrina táctica es simplemente aceptar que ninguna doctrina táctica lo ayudará y, en algún lugar de la jungla de Malasia, la unidad AK-9000 todavía se encuentra en una pose meditativa después de haber alcanzado la iluminación al darse cuenta de que tratar de predecir el comportamiento humano es la forma más verdadera de locura artificial.